Dios te bendiga. Bienvenido, esto es Pan de Vida, un espacio de aprendizaje y reflexión en la palabra de Dios. A continuación, el mensaje de vida en labios del pastor Víctor Bonilla. Que Dios te bendiga, amigo y hermano. Gracias por conectarte una vez más a este tu programa Pan de Vida. Te damos la bienvenida a esta transmisión y te motivamos para que nos sigas como siempre en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Puedes buscarnos como Pan de Vida, Pastor Víctor Bonilla. En esta oportunidad quiero compartir contigo un tema que quizás es un tema o es algo por lo que muchos estamos pasando actualmente. No es algo nuevo porque en la vida en algún determinado momento hemos pasado por esas etapas, ¿verdad?, de desánimo. Pero creo que hoy en día, por las circunstancias en las que estamos viviendo y el enfriamiento espiritual que muchos cristianos tienen, se ha hecho como más grave o se ha hecho sentir aún más ese desánimo. Yo estoy seguro que tú, querido amigo, ya no estás orando como orabas antes, no lees como leías antes, no sirves como servías antes, no sales a predicar como lo hacías antes. Por diferentes razones podemos decir que por el trabajo, que por esto, que por lo otro, por lo que tú quieras. Pero antes teníamos ese mismo trabajo y lo hacíamos. Antes teníamos más compromisos y sin embargo siempre buscábamos cómo hacer tiempo para servir o nos esforzábamos más para leer, para orar, nos levantábamos en la madrugada, hacíamos algo extra para poder buscar a Dios. Ese esfuerzo es el que ya no estamos haciendo. Ese esfuerzo es el que dejamos de hacerlo, ese esfuerzo por leer, ese esfuerzo por buscar a Dios, ese esfuerzo por cantarle a Dios, ya no lo hacemos. Dejamos de hacerlo. Pero ¿por qué viene el desánimo? ¿Por qué caímos en ese bache de desánimo y por qué nos está costando salir de ese desánimo? De eso es lo que yo te quiero hablar en esta hora. En Números capítulo 21, versículo 4 dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo, dice, por el camino. Israel ya había salido de Egipto, andaba buscando la tierra prometida, la tierra que Dios les había, valga la redundancia, les había prometido a ellos. Sin embargo, dice que iban por el camino del Mar Rojo e iban a rodear la tierra de Edom, pero se desanimaron. Esta misma historia del versículo 14, del versículo 4 del libro de Números, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 2, un poco más detallada. Y ahí precisamente nosotros podemos encontrar por qué este pueblo se desanimó en el camino. Como te dije hace un momento, el desánimo es algo que llega a nuestra vida en diferentes etapas, en diferentes niveles. Todos nos desanimamos porque eso es algo natural en el ser humano. Nosotros podemos estar activos, sirviendo y con todo, y orando y cantando y exaltando a Dios, y podemos ser hombres y mujeres de oración, pero estamos desanimados emocionalmente. Porque muchas veces servimos, oramos y leemos por puro activismo, porque hay que hacerlo, porque nos obligan a hacerlo, porque adquirimos un compromiso, porque tengo que hacerlo. Pero el problema por el cual yo estoy pasando me ha desanimado emocionalmente. Entonces no es lo mismo venir a servir con un corazón gozoso, alegre, entusiasta, que venir a servir con la cara cabizbaja. Que venir a servir, ¿verdad?, y estar ahí parado o sentado o haciendo lo que tú tengas que hacer. Y tu cuerpo está ahí, pero tu mente está pensando en ese problema y estás desanimado. Tú te hincas a orar, ¿verdad?, y te levantas a orar en las madrugadas, pero no oras con esa fuerza, con ese empuje, con esa convicción. Lo haces con un corazón desanimado. Este pueblo estaba caminando, este pueblo no dejó de caminar. Este pueblo siguió caminando, pero su corazón estaba desanimado. ¿Cómo lo estás tú? Tú vas a trabajar, tú vas a la iglesia, tú te congregas, tú haces esto, tú haces lo otro, pero estás desanimado. Llegas a la iglesia y sales igual o peor de cómo llegaste porque tu corazón está desanimado.
llegaste buscando, pidiéndole a Dios que te hablara o o esperando que una palabra te diera fortaleza, te diera ánimo, te diera ese empuje que necesitas, pero no fue así. Y eso hace que salgamos más desanimados. Pero ¿por qué viene ese desánimo? En Deuteronomio capítulo 2 vamos a ver 5 cosas, 5 aspectos, 5 elementos que traen desánimo a nuestras vidas. Desánimo emocional o un desánimo espiritual. ¿Por qué nos desanimamos? Es la pregunta. En el versículo número 1 encontramos que cuando pedimos algo que Dios no quiere darnos, nos desanimamos. Si hay algo con lo que tú y yo tenemos que luchar, es que yo debo de orar, o que mi oración debe de estar apegada a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. Cuando yo estoy orando mal, mis oraciones no son contestadas. Eso trae desánimo. Cuando yo pido algo que Dios no me quiere dar, porque sabe que no lo voy a poder manejar, porque sabe que en lugar de ayudarme me va a perjudicar, eso me desanima. Porque yo estoy darle y hasta ayunamos y ayunamos y ayunamos. Y como nos ha enseñado que hay que ser persistente en la oración, ¿verdad?, caemos en una necedad. Y yo estoy de necio en darle, en orar y pedir por algo que en el fondo yo sé que Dios no me quiere dar, porque no es algo que Dios tenga para mí. Eso nos desanima emocionalmente. Porque llegamos y oramos, ¿verdad?, pero en el fondo sabemos que Dios no nos lo va a dar. Gastamos energías en cosas que no son la voluntad de Dios. Tú tienes que enfocarte en aquellas cosas que están dentro de la voluntad de Dios. Tú antes de orar tienes que pedirle a Dios, o antes de expresarle su petición a Dios, lo que tú deseas, debes de pedirle a Dios que te ayude a entender cuál es su perfecta voluntad. Y orar de acuerdo a la voluntad de Dios para no gastar energías. Porque, hermano, levantarte en la madrugada, eso cansa. Cansa. Y que tú no encuentres respuesta. Entonces ahí es donde yo te digo, invertimos energía en cosas que Dios no nos quiere dar, que no son de Dios darnos. Eso nos desanima. Comenzamos a perder el ánimo cuando nosotros empezamos a hacer cosas que no tenemos que hacer. El pueblo de Israel comenzó a desanimarse cuando ellos empezaron a rodear el monte. Pero ese monte, Dios no le dijo que lo rodearan. Si tú lees muy bien el texto que acabamos de leer, dice que el pueblo de ellos estaba con ellos. Cuando tú estás haciendo lo que Dios te dice que hagas, tú no te vas a desanimar. Te puedes cansar, pero no desanimar. Y con el cansancio, dice la Biblia que Él nos da nuevas fuerzas. Estamos cansados, pero animosos, deseosos de querer seguir. No es lo mismo estar cansado que desanimado. ¿Cuándo viene el desánimo? Cuando yo estoy luchando contra la corriente. Quizás tú, querido amigo y hermano, estás luchando en contra de la corriente, estás pidiendo por algo o estás haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios y ya llevas tiempo dándole con todo y ya te empezaste a desanimar. Ya empezaste a dejar de leer, a dejar de orar, porque tu corazón se ha desanimado. Y no es porque Dios sea malo, es que no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Número 2. Dice en Deuteronomio capítulo 2, versículo 2 y 3. Y Jehová me habló, dice, diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. ¿Cuándo viene el desánimo? Cuando nos pesa rectificar nuestros errores. Al pueblo de Israel nadie le dijo que rodeara ese monte. Fueron ellos los que fueron a rodear ese monte. Y cuando anduvieron rodeando ese monte, no sé la dimensión exacta de ese monte, ellos se empezaron a desanimar. Pero ¿quién les dijo que fueran a darle vuelta a ese monte? Nadie, ellos fueron. ¿Quién te dijo que te metieras a agarrar ese crédito? Nadie. ¿Tú lo agarraste?
¿Quién te dijo que te metieras en esa relación? Nadie. Tú te metiste y hoy no hayas cómo salir. Entonces, si hay algo que nos trae desánimo, es cuando a nosotros nos pesa rectificar nuestros errores. Si tú has cometido un error y Dios te está hablando a tu vida, reconócelo, pero rectifica también. Cambia de dirección, cambia de rumbo. Fíjate que una vez andábamos buscando unas oficinas aquí por el lado del Platillo, de Santa Tecla. Y no sabía yo por qué ese lado yo siempre me pierdo. Entonces usé el GPS, ¿verdad? Y pusimos la dirección ahí. Y como la tecnología por rato nos domina, entonces llegamos al Platillo. Yo tenía el teléfono acá. Y la muchacha, ¿verdad? La chamaca que sale hablando ahí me decía que yo ya había llegado al destino. Pero según el mapa ese, ¿verdad? O según las indicaciones que me habían dado, yo tenía que estar enfrente de ese lugar, pero no estaba en ese lugar. Entonces, ¿cuál era el problema? Que yo tenía al revés el mapa. Entonces, yo estaba en el sentido opuesto de donde tenía que estar. Nunca iba a llegar. Jamás iba a llegar. Porque yo tenía mal. Muchas veces nosotros creemos que estamos en el lugar correcto, pero no es así. Tú tienes que reconocer que lo que tú estás haciendo no es lo correcto. Tú tienes que rectificar eso. Si estás en una relación problemática, difícil, tú tienes que reconocer que tú te metiste en esa relación y que tienes que romper con esa relación. Si tú no puedes, pídele a Dios que te ayude, pero rectifica tu error. Rectifica tu error, porque de lo contrario te vas a desanimar cada vez más, porque va a ser un hoyo del cual no vas a poder salir. Número 3, dice el versículo 6 y 7. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Qué otra cosa provoca el desánimo? Cuando la acción de Dios no nos satisface. Esta gente andaba buscando un lugar donde acampar. Recuerde que ellos querían llegar a la tierra prometida. Entonces llegaron a un lugar donde ellos iban a acampar, que era la tierra de Esaú. Ellos iban a acampar en ese lugar. Eran sus hermanos. Ellos creían o esperaban que al llegar ahí, pues, iban a acampar, iban a comer y a beber y a consumir todo lo necesario de chotos. Pero viene Dios y les dice, no, ustedes van a pagar por lo que coman, por lo que beban, porque yo los he bendecido a ustedes. Ellos no esperaban eso. Ellos decían, ¿cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible? Nos venimos de dar vueltas a un monte. Venimos caminando en el desierto y ahora vos decís que le tenemos que dar a ellos nuestro dinero, nuestro oro, nuestra plata para comer y beber. Ellos no entendían el pueblo de Israel. Porque muchas veces nosotros, querido amigo y hermano, queremos que Dios obre de una manera determinada, y cuando Dios no obra de esa manera en la que nosotros esperamos, nos desmotivamos. Muchas veces tú vas a ver milagros sobrenaturales en tu vida, que hoy oras y mañana te sanas, que hoy le pides a Dios y Dios te abre puertas, te abre mares, mueve montañas, hace de todo, y tú lo ves y te quedas asombrado. Vas a ver la mano de Dios en tu vida muchas veces, pero van a haber otras veces, querido amigo y hermano, que tú vas a tener que hacer que las cosas sucedan, que tú vas a tener que trabajar por ese milagro, que tú vas a hacer que las cosas se den, que el maná no va a llegar del cielo siempre. Van a haber otras ocasiones en las que tú tienes que sembrar, como le pasó a este pueblo. Dios le dice a ellos, yo te he bendecido a ti, dice en el versículo 6 y 7. Versículo 7, Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Dice. Él te ha bendecido a ti. Él te ha prosperado. Él te ha bendecido. En esta pandemia hay mucha gente que le ha ido súper bien. Y qué bueno por eso. Gloria a Dios por eso. Hay otra gente que la ha pasado mal. Y no significa que esa gente que la ha pasado mal ande en pecado. No. Es que hay cosas, hay etapas, hay procesos
de cada uno de nosotros muy diferentes. Pero si Dios te ha bendecido a ti, te ha bendecido para que tú bendigas a otras personas. Busca gente a la que tú le puedas ayudar, porque de esa manera Dios te abrirá más puertas y Dios hará un milagro en tu vida. Porque hay cosas, querido amigo y hermano, que el dinero no puede comprar. Tú podrás estar muy próspero y todo, pero tienes aflicciones, pero luchas con una enfermedad, tienes un familiar enfermo. Entonces hay cosas que el dinero no puede comprar. Pero si tú vienes y siembras y bendices a otros, probablemente, no te digo que así va a ser siempre, probablemente por lo que tú haces en un lado, Dios te va a bendecir en la sanidad de ese familiar o te va a guardar por otro lado. Hay cosas que son así, pero lo que sí te estoy diciendo es que no te desanimes porque Dios no obra como tú quieres que obre. Él va a obrar como quiere obrar. Deja que Dios sea Dios y que Dios obre en tu vida como Él quiera obrar, porque al fin y al cabo nosotros somos su creación y Él es Dios. Dejemos que Dios obre como Él quiere. Luego tenemos en el versículo 8 que el desánimo viene cuando nos comparamos con otros. El desánimo viene cuando nos comparamos con otros. El pueblo salió de la tierra de Esaú y se fue para la tierra de Moab, porque vieron que aquí la tierra era bonita. Y a veces al cristiano le pasa lo mismo. Vemos que fulanito vive bien, que fulanito agarró un trabajo, ¿verdad? De 24/7 y queremos estar ahí, cuando probablemente Dios tenía algo mejor para ti. No te compares con otras personas. Cada uno de nosotros tiene una bendición a nuestra medida. La bendición de tu hermano, la bendición de tu vecino no es tu bendición. Deja de codiciar o de anhelar o de envidiar la bendición de otro. Esa es la bendición de él. Déjalo que sea feliz él con su bendición. Tú vas a ser feliz con la bendición que Dios tiene para ti, porque esa es hecha a tu medida. Así es que no pongamos nuestra vista en los demás. Mejor pongamos atención en la bendición que Dios tiene para nosotros. Y número 5, en el versículo 14, dice que ellos anduvieron 38 años por el desierto. ¿Cuándo viene el desánimo? Cuando el tiempo se hace largo. Cuando nosotros iniciamos los procesos, mi hermano, son difíciles, son largos, son tediosos. Porque en esos desiertos o en esos procesos, Dios pone a prueba muchas cosas en nosotros. No te desanimes. Si has perdido la fuerza, recuerda que Dios no pierde la fuerza. Si has perdido la fe, recuerda que Dios nunca pierde la fe. Si has perdido el ánimo, recuerda que Dios nunca pierde el ánimo, nunca se desanima. Sigue peleando, sigue insistiendo, sigue buscando a Dios, que Dios abrirá los mares para que tú cruces en ese mar. Y cuando tú cruces en ese mar, te vas a dar cuenta que ese Dios al cual nosotros adoramos y exaltamos, nunca nos abandonó, jamás nos abandonó. Siempre estuvo con nosotros y siempre estará con nosotros. Así que no te desanimes. Busca de Dios, alábale porque Él vive y reina para siempre. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora te damos gloria y honra a ti, Señor, porque eres un Dios grande y maravilloso. Oramos por aquellas personas, Señor, que han perdido el desánimo, y aquellas personas que se han desanimado, aquellas personas que han perdido la alegría, que han perdido el gozo, Señor, por servirte, ese ímpetu que tenían por buscarte, ese gozo que tenían, Señor, por ayudar a otros. Rogamos, Señor, que seas tú trayendo nuevas fuerzas, que les ayudes a cada uno de ellos a entender el proceso por el cual nosotros estamos. Que nos ayudes a entender, Señor, que aún en nuestros peores momentos tú siempre has estado con nosotros, tú siempre nos has sustentado. Que así como bendeciste y prosperaste a este pueblo en el desierto, tú nos has sostenido también durante toda esta pandemia, durante toda esta crisis y en las crisis futuras que puedan venir. Oramos, Señor bendito, por todas aquellas personas que están luchando con alguna situación. Por nuestro hermano, Señor José Argueta, que seas tú, Señor, ayudándolo a salir de ese vicio del alcohol. Que seas tú, Señor, dándole la fuerza, el ánimo que necesita, Señor, la fuerza y voluntad que necesita para romper con ese vicio. Rogamos, bendito Dios, por nuestra hermana Ceci, que seas tú haciendo un milagro sobrenatural en ella, que
termines la obra que empezaste en ella, Señor. Pedimos por nuestra hermana Ana, por su garganta, Padre, que pueda sanarla, bendito Dios. Rogamos también por nuestro hermano José, por nuestra hermana María, por esos empleos, Señor, que puedas proveerles a cada uno de ellos el empleo que ellos te han pedido durante mucho tiempo. Rogamos también, Señor, en el nombre de Jesús, por la salud mental de nuestro hermano Jim, por nuestro hermano Efraín, Señor, que seas tú sanándolo y restaurando su salud. Gracias te damos, Padre, por la vida de nuestro hermano Eduardo, por sus proyectos, Señor. Guárdalo y protégelo en todo momento. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado y no nos has abandonado. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti. Amén y amén. Querido amigo, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, queremos invitarte para que lo puedas hacer. Repite la oración que va a aparecer en pantalla y recuerda que el mayor milagro que tú y yo podemos alcanzar en esta vida es la salvación. Así es que Dios te bendiga. Espero verles muy pronto. El mensaje ha terminado. Ahora te motivamos a que le des un cambio a tu vida. Recibe a Jesús como tu único Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en una cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.